Aquí estamos nuevamente, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, y yo quiero hacer una pregunta hoy a todo el país, al liderazgo político que ha estado dirigiendo al país y a los que nos dirigen hoy y nos puedan dirigir mañana. ¿Por qué los héroes que ajusticiaron a Trujillo no han sido declarados héroes nacionales y llevados al Panteón Nacional? ¿Por qué? Debe de ser, aunque una parte lo desaparecieron, pero eso tiene un sistema que se pone y se sabe que está en espera de que el cadáver aparezca. Exactamente. O sea, ellos tienen derecho por eso. Sí. Entonces, bueno. Pero y por lo menos ponen una tarja. Así está Camaño. Sí. Que Camaño él no está ahí. No está ahí. Ni va a aparecer. Bueno, entonces, eso tiene una denominación histórica y tiene una realidad. Entonces, bueno, es una pena que eso no haya sucedido. Primero, porque esos son. Entonces, bueno, ellos han querido más criticar a Trujillo y después a Balaguer, pero Balaguer no lo iba a hacer. Balaguer no, porque Balaguer era parte. Y lo iban a ver como un traidor. Sí, Balaguer era parte y Balaguer sabía. Inclusive Balaguer, dice el mismo historiador, que a Balaguer le preguntaron en un momento que se molestó, dicen, con la pregunta que le hicieron, y dijo que si él lo hubiese sabido, sería una deslealtad no informárselo a Trujillo. Yo entiendo, bajo el estudio que yo he hecho de Balaguer, este libro, La Palabra Encadenada, uno entiende mucho de lo que él puede decir después de Trujillo. Ahí él habla y ubica los tres matadores más importantes. Él dice las razones y dice con lujo de detalle, primero hace ver también cómo se llevaba con todos, menos con el que era jefe de la Fuerza Armada, como que con ese él no tenía, pero con Antonio él lo respeta y a Tomás Díaz Balaguer lo respeta bien. Entonces, bueno, menos como con ese, no sé qué pasa, como que ese no tiene ese respeto, se nota. Lo que pasa es que Pupo Román era un militar, de esos militares tradicionales que Trujillo tenía ahí. Que lo engancharon porque era el esposo de una sobrina. Exactamente, y así lo ascendieron y ahí le dio esa... No tenía carrera, no tenía nada. Ese es el problema. Entonces era un tipo que dicen que, excepto cuando iba a ver a Trujillo, o cuando tenía un compromiso, no estaba bebiendo. Sí. Pero después dice que él bebía a cualquier hora del día sí. y de la noche. Bueno, entonces era un borrachito. Bueno, ahora Abinader, por ejemplo, se puede. ¿Por qué no hacerlo? Que no tiene ningún compromiso con eso. Los historiadores... No, y que Luis Abinader, a diferencia de Leonel Fernández, que su papá era militar tradicional, a diferencia de Danilo Medina, de Hipólito, de Jorge Blanco, de Guzmán, que sus padres eran civiles, no tenían esa trayectoria política. Luis Abinader es hijo de un político que jugó un papel estelar en la Revolución de Abril. Democracia. O sea que a Luis Abinader le luce llevar estos héroes al Panteón Nacional. Que participa en la democracia, que los otros aperturan matando a Trujillo. Exactamente, que aperturan matando a Trujillo, porque de lo contrario, yo, como decía hoy en la pregunta que le hice a Juan Daniel Valcárcel, no estuviéramos disfrutando de esta democracia. No, sin ellos son eso. Porque un hijo de Trujillo, Ramfi, iba a continuar si Trujillo moría en cama. Porque el país no lo dejó. Ellos no pudieron coger poder, pero el país no dejó que siguiera Balaguer. Lo echaron para abajo. Y Balaguer jugó su papel con los hijos en el momento determinado de que no se lo permitió. Pero si tú también estudias Balaguer y estudias Trujillo, te das cuenta que Trujillo sabía que después del muerto Balaguer iba a ser presidente. Y Balaguer también lo sabía, porque Balaguer siempre jugó a estar en un espacio para ahí y el destino lo premió. Porque cuando le vino la crisis, pasa a él, sabe lo que es. Los americanos, por la protesta del país, se convirtieron, pusieron a Balaguer por un lado, se lo sacaron del país, lo exilaron, pero después
entre Balaguer y vos, decidieron por Balaguer. Decidieron por Balaguer, pero recuerde que Balaguer O sea, que Balaguer se la jugó para llegar. pero Balaguer era el que más experiencia tenía de haber vivido en países donde conoció democracia y dictadura. Sí. O sea, ya Balaguer estaba preparado para dirigir el país por los conocimientos que tenía, que no tenía Juan Bosch, que no tenían otros políticos ni militares, de que ya Balaguer como canciller, como ministro, se daba cuenta de cómo caminaban los países. Porque mucha gente se preguntaba, ¿y cómo tantas obras de relumbrón Balaguer ha podido hacer si estaba ciego? Porque ya Balaguer las conocía. Mira, Abigail, Balaguer es un anti-haitiano nato. Sí. Entonces, cuando tú lo estudias tranquilo, tú coges el discurso del 66, el discurso del 94, el discurso de Punta del Este del 67, las 3 tomas de posesión, más del Punta del Este del 67, tú te das cuenta que él sabía que el país tenía que tener una extensión de producción agrícola X, y hizo las presas por eso. Sí. Y eso lo está haciendo porque ve un Haití que no produce. Y él sabía que había que tener un medio ambiente protegido. Y cogió los parques nacionales, sacó los pobres y los ricos. Y cerró todos los aserraderos. Y cerró los aserraderos. Que eran generales todos los que tenían aserraderos. Entonces, de él se tiene la producción nacional, la agricultura, y sabía que el país tenía que tecnificarse, que es lo que no se ha hecho. Balaguer hizo un gobierno más revolucionario que el que pudo haber hecho Fidel Castro, que era un hombre de izquierda, Sí. Porque mucha gente, inclusive de izquierda, decía, bueno, pero por lo que nosotros estamos luchando, por el apartamento para los pobres, por la parcelita para los pobres, Balaguer lo está haciendo, pero lo reconocieron después con la reforma agraria. La reforma agraria, que el PSD se la reconoció. La reforma agraria él mismo trunchó la revolución de aquí. Y esos apartamentos de bajo costo que Balaguer llenó el país de apartamentos. Eso le costaba $1,000 a él. Entonces, hay realidades que tiene que ver el país analizar. Entonces, bueno, pero su anti-haitiano lo cogió para producir y para proteger. Y los haitianos le tenían miedo y lo respetaron. Después que no le han tenido miedo a nadie, nos llenan el país. Sí. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, les reiteramos, y esta pregunta volvemos a hacerla al país. ¿Por qué los héroes que ajusticiaron a Trujillo no están en el Panteón Nacional declarados como héroes nacionales? Hasta mañana. Recuerden que es mejor arriba. Es mejor arriba con presión Y no abajo con depresión. Carajo.